Cambiamos de coche, pero no nos convenció la valoración del que entregábamos. Nos comentaron unos amigos que en Safety Car valorarían nuestro coche sin compromiso. La verdad, fue todo muy rápido y cómodo, y lo mejor de todo fue que nos pagaron más. Sin duda, acertamos con Safety Car. Muy buenas noches. Termina la legislatura y Navarra sigue sin tener plan de empleo. ¿Por qué el gobierno de Barcos no ha querido impulsarlo cuando se establece por ley que sea el resultado del trabajo y negociación entre gobierno y sindicatos ponerlo en marcha? UGT y comisiones obreras han sido muy críticos con la gestión del Ejecutivo y ya a finales del año pasado anunciaban que Navarra finalmente no lo tendría en marcha. Decía ayer la presidenta Barcos que el Gobierno no se ha negado a firmarlo, sino que no se ha alcanzado un acuerdo. La pregunta es ¿por qué y quién es o la responsable? Él o la responsable, y sobre todo ¿por qué se conforman con alcanzar los niveles de empleo de 2015 y no los de 2007, que dicen los sindicatos serán mucho mejores? Enseguida lo vamos a desarrollar todo hoy con parlamentarios de UPN, Geroa Bai, PSN e Izquierda Esquerra. Saludamos ya a mi derecha a Sergio Sayas, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Koldo Martínez, buenas noches. Gabón. Nuria Medina, buenas noches también. Buenas noches. Y José Miguel Nuín, bienvenido también. Buenas Encantado noches. de volvernos a encontrar. Muy bien. En este plató donde hoy vamos a hablar de empleo, entre otras cosas. Vamos a entrar en materia, vamos a abrir ese debate sobre el plan, un debate que ayer mismo se vivió entre los distintos partidos en el Parlamento de Navarra. Nos lo resume en su informe Vera Villafranca. El asunto del plan de empleo colea desde el principio de la legislatura. Prácticamente el Gobierno lo intentó, pero no consiguió acordarlo con los agentes sociales al negarse el AILAB a sentarse en el Consejo de Diálogo Social con la CEN, UGT y comisiones obreras, un órgano que veían también caduco Podemos y EH Bildu en el seno del cuatripartito. La oposición habla de fracaso y también el socio de Gobierno, Izquierda Esquerra, que acusa a Barcos de ser rehén de los sindicatos nacionalistas. La presidenta ha comparecido recientemente en el Parlamento, dice que no hay nada de eso detrás de la falta de acuerdo y que con plan de empleo o no, los objetivos se han conseguido. La oposición le acusa de falta de autocrítica. Era una aspiración para esta legislatura, pero se cierra sin plan de empleo. La presidenta Barcos defiende que si ese frustrado plan no se ha firmado, no ha sido por falta de deseo de su gobierno. No lo puedo asumir, quiero decir, como un incumplimiento, porque no ha habido una negativa del gobierno a llegar a un acuerdo en torno a los componentes del diálogo social en esta materia, sino que efectivamente no se ha llegado finalmente a rubricar un acuerdo que en el contenido sí se está llevando a cabo y sí se está trabajando. Barcos asegura que los objetivos sí se han cumplido, entre otras cosas, por el acuerdo en políticas activas de empleo con UGT y comisiones obreras. Eso es hacerse trampas al solitario, presidenta, eso es hacerse trampas al solitario. Y usted sabe, como sabemos todos, que, bueno, pues que usted no ha querido hacerlo, fruto de las presiones de determinados sindicatos. Es que deberían reconocer que no han cumplido con esa hoja de ruta, y ya está. Oye, no entendemos que sea necesario tener un plan de empleo y lo defendemos así. Punto. Oye, no nos maree la pérdida durante toda la legislatura. Presentan unos datos y nos hablan de, en fin, de una parte del plan de empleo como si fuera el todo. Es decir, todo lo anterior estaba mal, no había acuerdos por ningún sitio. Ahora bien, comisiones y UGT, el diálogo social está muerto. El AILAB también los han criticado. La patronal los ha criticado, hasta Izquierda Esquerra. Fracaso del gobierno, Izquierda Esquerra, que es su socio. Y es que Izquierda Esquerra consideró la no aprobación un fracaso y señaló que el gobierno ha sido prisionero del veto impuesto por los sindicatos nacionalistas. Que no firmamos por presiones de otros sindicatos. Entonces explíquenme ustedes por qué firmamos las políticas activas de empleo exactamente con aquellos que ustedes dicen estamos obligados o chantajeados a no pactar un plan de empleo. Pero EH Bildu reconoce que la mesa de diálogo social, donde iba a negociarse el plan de empleo, suscitó diferencias en el cuatripartito. El AILAB se negaron a sentarse en un órgano formado por gobierno, patronal, UGT y comisiones obreras. Que era un modelo de diálogo social que estaba ya caduco. Compraron la paz social. Podemos Orain Bai se mostró directamente contrario a pactar un plan de empleo al uso. Si en algo se ha podido equivocar este gobierno
es seguramente en haberse dejado llevar por la inercia y las presiones que le decían que tenía que tener un plan de empleo conforme a lo que se venía haciendo en las anteriores legislaturas. El Gobierno destacó los buenos datos de empleo en Navarra pese a no haber aprobado el plan. Señalaron que es la tercera comunidad donde más bajó el paro en 3 años y que trabajo y PIB crecen más que la media nacional. La oposición le recordó a la presidenta que Navarra es la única autonomía sin plan de empleo en España. A este asunto, al plan de empleo, se refirió también el líder de UGT en Navarra hace unos días en el programa Cara a Cara. El principal sindicato de nuestra comunidad ve una carencia ante la falta de plan de empleo y acusa al Gobierno de no haber devuelto a Navarra a los datos de empleo de antes de la crisis económica, en 2007. Que aquí se ha querido incorporar a otras centrales sindicales como el AILAB, que no les corresponde porque no son sindicatos mayoritarios en esta comunidad y por tanto no se han querido enfrentar a estos dos sindicatos y lo que ha habido es patada adelante y silencio y que pase la legislatura. Ante una coyuntura económica de bonanza a partir del 2015 hacia adelante, en Navarra más que en otras comunidades de España, no hemos sabido o no hemos podido recuperar el empleo perdido, no del 2015, los índices de desempleo y de calidad del empleo que teníamos en la época de bonanza económica con respecto a 2007. Y ahí los números son claros. Estamos muy por debajo en el empleo del 2007 al 2018. Sin embargo, el Gobierno y el vicepresidente de Derechos Sociales defienden los datos positivos en materia de empleo en Navarra, aunque la oposición, ayer lo dijo Javier Esparza, acusa a la Parra de ser, dijo palabras textuales, un trilero de estas cifras. Pero volviendo al debate que nos ha traído hasta aquí, ¿aporta o no aporta un plan de empleo? ¿Sirve para dotar de confianza o es una herramienta prescindible? ¿Qué hay detrás de la falta de acuerdo en este sentido en Navarra? Preguntas para abrir el debate. Muchas preguntas, desde luego que sí, encima de la mesa en un final de legislatura que se nos antojaba relativamente tranquilo, pero después de asomarse uno al Parlamento, Nuria, las cosas tan tranquilas no están. Bueno, no, la verdad que tranquilas no están, ¿no? Nosotros ayer incidimos en lo que venimos diciendo toda la legislatura, ¿no? Que el plan de empleo ha sido un nuevo fracaso del gobierno de Uxue Barkos, ¿no? Creemos que, y lo dijimos también ayer, que una de las principales preocupaciones cuando tú sales a la gente y le preguntas, y además las encuestas así nos lo dice, una de las principales preocupaciones es el empleo, no solamente en cantidad, sino también en calidad, ¿no? La calidad del empleo que se está creando y eso no se ha visto en las políticas que ha hecho el gobierno de Navarra, ¿no? Nosotros creemos que se llegó a firmar un documento por los dos vicepresidentes, el de Desarrollo Económico y el de Derechos Sociales, pero luego la presidenta, cuando tuvo que avanzar en ese documento y dar el visto bueno, pues decidió dejarse llevar por los sindicatos nacionalistas, ¿no? Por el sectarismo de esos sindicatos nacionalistas que dijeron que no se querían sentar en esa mesa de diálogo social con comisiones y UGT, y la vicepresidenta pues prefirió elegir a esos sindicatos y a sus socios, ¿no? Que le hemos visto también a EH Bildu y a Podemos, antes de avalar y de respaldar a sus dos vicepresidentes. Sin duda los dejó colgados, ¿no? Nosotros creemos que el conformismo de este gobierno, ¿no? Y la autocomplacencia de este gobierno le ha valido para conformarse con un plan de políticas activas de empleo, pero es que un plan de empleo es mucho más que las políticas activas de empleo. Se trata también de avanzar en eliminar la siniestralidad, en la brecha salarial, en crear el modelo de desarrollo económico y social, ¿no? Todos los agentes implicados, agentes sociales, agentes económicos y de gobierno, sobre qué modelo queremos en Navarra. Señor Martínez, ¿por qué Navarra no tiene plan de empleo? Bueno, yo antes que nada quería decir que comparto con la representante del Partido Socialista en esta mesa de debate que el empleo es la primera preocupación de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra, es la primera preocupación de este gobierno y que al parecer la primera preocupación del Partido Socialista de Navarra es el plan de empleo. Para nosotros la preocupación es el empleo, no el plan. Ustedes no han hecho más que ruido con el plan. Y mientras que ustedes hacen ruido con el plan sí, plan no, por qué se ha hecho, por qué se ha dejado de hacer, este gobierno que ha intentado firmar un plan de empleo y que no lo ha conseguido porque quería la presencia de todos los sindicatos, y eso hay que decirlo con total tranquilidad. Por cierto,
ha impulsado junto con UGT y Comisiones Obreras, con la Confederación de Empresarios de Navarra y con las empresas, con la empresa social, con la Confederación de Empresas Sociales, políticas activas de empleo que han provocado que la situación del paro, del desempleo en esta comunidad sea infinitamente mejor que la que recibimos de... Por lo menos podré hablar una vez, señor Sayas, terminar una vez y luego ya nos enzarzaremos. Venga, gracias. Infinitamente mejor que cuando el gobierno de Sue Barcos llegó al gobierno, valga la redundancia. A nosotros nos importa el empleo, mucho más que el plan de empleo, que es su única preocupación. Es una herramienta. El empleo es una herramienta, el plan de empleo es una herramienta. Claro, fundamental. ¿Puedo seguir? Señora Medina. Venga, continúa. No, es que, quiero decir, pues, y es verdad. Y lo que aquí se llama políticas activas de empleo, en muchas comunidades del Estado, es denominado plan de empleo. Por supuesto que el plan de empleo es mucho más que las políticas activas de empleo. La brecha salarial, la seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera. Y la igualdad, todas esas cosas en este gobierno están enfocadas y tratadas en otros ámbitos. Por lo tanto, a nosotros nos importa el empleo. En empleo hemos dado un salto impresionante y lamentamos que la oposición se fije en la forma, en el plan y no en los positivísimos resultados en el empleo. En fin. UPN, Izquierda Esquerra. Sí, pues parece que el salto que ha dado el gobierno en materia de empleo ha debido ser al vacío, porque esas son las políticas de empleo que ha puesto en marcha este gobierno. Y le explico por qué. Cuando nosotros nos fuimos del gobierno, Navarra era la comunidad con menos tasa de paro de toda España. Hoy es la tercera. Por tanto, en términos comparativos, esta comunidad ha ido para atrás como el cangrejo. ¿Y por qué digo que ha ido para atrás como el cangrejo? Porque yo estoy de acuerdo con lo que decía antes el líder de UGT. Decía, hay que comparar la creación de empleo con los años de bonanza económica. Efectivamente, la creación de empleo tiene mucho que ver con el crecimiento económico. Y ahora, cuando Navarra está creciendo más o menos en torno a un 3%, a un 3% del PIB, pues hay que compararse con los años en los que Navarra crecía en torno al 3%. ¿Y cuándo era eso? Pues eran los años 2007, 2006, 2005, Navarra pleno empleo en el año 2005, 2006, 2007. ¿Dónde estamos hoy? Con la tercera tasa de paro de España cuando éramos la primera. Es decir, en momento de crecimiento económico, Navarra no está sabiendo aprovechar la oportunidad para apostar por la creación de empleo. Y hay una cosa que es muy clara. Miren, Navarra tiene una estrategia económica, que es la estrategia S3, donde marca cuáles son los pilares fundamentales para la economía y cuáles son la forma de llegar a ellos. Y es tan aberrante el cumplimiento de esta estrategia, por mucho que el vicepresidente económico le parezca la panacea, que habla como por ejemplo de favorecer las infraestructuras para hacer de esta tierra una comunidad competitiva, pero luego paralizan el tren, paralizan el canal de Navarra. Habla de fomentar el inglés para hacer de los trabajadores navarros unos trabajadores competitivos también, dentro y fuera de nuestras fronteras. ¿Y qué hace? Parar todos los programas de inglés en la educación. ¿Cómo va a ser Navarra una tierra competitiva si subimos los impuestos, paramos el inglés y paramos las infraestructuras? Absolutamente imposible. Señor Nuín. Vaya totus revolutum, señor Sayas. El inglés, el empleo, la fiscalidad, en fin. Bueno, vamos a ver. Las políticas de empleo que hoy tiene Navarra y los presupuestos para políticas de empleo que hoy tiene Navarra, las competencias que tiene Navarra, y los presupuestos hoy son mejores que los que tenía con el gobierno de UPN la pasada legislatura. Mucho mejores. Mejores políticas, mejores programas, mejores planes y más presupuesto. Y bastante más presupuesto. Por lo tanto, eso nosotros lo queremos reconocer porque eso es así. Y es cumplimiento además de lo que tenemos acordado en el acuerdo programático. Los datos además no son malos. No son malos, no son ningún fracaso, ninguna catástrofe, ni mucho menos en reducción del desempleo. Datos estatales, EPES, ni siquiera datos del Gobierno de Navarra, en medias anuales, reducción del paro registrado desde 2015 en Navarra, 24% por encima en porcentaje del Estado, y en el año 2018 9% también por encima de la reducción del Estado. Datos estatales, medias anuales. Por lo tanto, dicho eso, ¿qué es un plan de empleo? Porque la gente, no sé, el plan de empleo parece que el plan de empleo lo va a poder todo. Nosotros damos importancia al plan de empleo, pero hay que situar qué es. El plan de empleo no deroga la reforma laboral. La
Reforma laboral, si la queremos derogar, que eso sí que tiene incidencia en precariedad, en calidad del empleo, en falta de calidad del empleo, eso es competencia del Estado y ahí sigue sin estar derogada. Por lo tanto, ¿qué es plan de empleo? El plan de empleo es poner en común gobierno y agentes sociales, sindicatos, propuestas en materia de políticas activas, formación, empleabilidad, en materia de siniestralidad, de seguridad en el trabajo, en materia de igualdad, brechas de género, en otras materias, propuestas, y conseguir acuerdos y consensos. Nosotros creemos que esto es un esfuerzo positivo, que los sindicatos puedan hacer aportaciones, que se reúnan con el gobierno, que intenten consensuar políticas, es un valor positivo en materia de poner en marcha esas políticas de empleo. ¿Por qué? Porque tiene más consenso social, más consenso también de los agentes que intervienen directamente en el mercado de trabajo. Y ahí es donde viene nuestra crítica a lo que creemos que es un fracaso, que no se ha pactado, no se ha conseguido acordar con agentes sociales y especialmente nos estamos refiriendo al mundo sindical por parte de este gobierno del cambio, un nuevo plan de empleo en Navarra. Y nuestro análisis de por qué. Bueno, el gobierno del cambio hizo algo muy positivo y es acabar con las exclusiones. Y por eso, pues no me ha gustado, bueno, una cosa de las que ha dicho el secretario general de UGT. Bueno, sigue defendiendo que aquí a sentarse a negociar un plan de empleo los sindicatos más representativos, UGT y comisiones. Por cierto, posición diferente a la que María Chivite, secretaria general del PSN, dio ayer en esa comparecencia de la presidenta en el propio Parlamento, que dijo que el Partido Socialista se abría que se sienten todos en la mesa. Me parece una posición mucho más acertada que la que ha expresado el secretario general de UGT. Acabó con las exclusiones, todos a sentarse en una mesa. Y por razones que nosotros no comprendemos, porque una vez que acaba la exclusión, no hay ninguna razón, en nuestra opinión, para que algunos sindicatos como el AILAB se sigan negando a sentarse con el gobierno y con el resto de agentes para hablar de políticas de empleo, pues hay sindicatos que se han seguido negando. El AILAB. Y nuestra crítica al gobierno es, hombre, el AILAB se han negado, pero no hay exclusiones. Si se niegan es su responsabilidad y su decisión. Usted siéntese con quienes se quieren sentar y trate de negociar y acordar. Y ahí es donde hemos visto falta de convicción y falta de decisión en el gobierno de Navarra, y lo queremos decir. Y para nosotros no haberlo hecho es un fracaso. Termino con una frase. Sí, si en 2015 se acabaron las exclusiones, en el futuro se tienen que acabar con los vetos. Quien quiera se sienta a una mesa, pero quien no se quiera sentar a una mesa no puede paralizar que la mesa se ponga en marcha. Sentarse en una mesa y trabajar. Desde luego nosotros hemos dicho que nosotros no estamos por las exclusiones. El problema es que algunos no quieren sentarse. Y el problema no es que no quieran sentarse, es que ni comen ni dejan comer, como el perro del hortelano, porque no se sientan, pero tampoco no aceptan la invitación a sentarse, pero tampoco dejan que el resto de sindicatos y gobierno y empresas, porque decía el señor Nuin, no, es que la reforma laboral sigue vigente, sí, pero en ese marco de diálogo social hay muchas cosas que se podrían haber mejorado. Y cuando hablamos de los datos de incremento del empleo en Navarra, es que este gobierno se ha dejado llevar por los vientos de cola. No. Se ha dejado llevar. Estamos hablando de que ha aumentado el empleo, pero estamos hablando de que según la EPA el 38% de los contratos creados en 2018 eran de una semana o menos de una semana. Reforma laboral. Estamos hablando... Reforma laboral, Nuria. Reforma laboral, la que no habéis derogado vosotros. Que se podría haber mejorado. Reforma laboral, la que no habéis derogado. Estamos hablando de que Navarra lidera las comunidades con mayor siniestralidad. Estamos hablando de que Navarra es la segunda comunidad con mayor brecha salarial. Estamos hablando de que hay 725 más parados de larga duración en el 2018. Que ahí se puede incidir y ahí hay que hablar y hay que actuar. Que eso sí que viene marcado y se puede trabajar en un plan de empleo. Con las empresas también. Pero precariedad, precariedad, sobre todo derogar la reforma laboral. Por supuesto, yo no digo que no, pero que esa reforma laboral se puede superar en algunos aspectos, vía diálogo social, también. Señor Nuin, a mí hay una cosa que sí que me llama la atención de su discurso y hay una parte que comparto que ahora le voy a decir. Hay una que me llama la atención. O sea, ustedes primero hablan de poner más presupuestos, de poner más programas. Bueno, si los resultados son peor, a lo mejor lo que están haciendo no son peor, porque Navarra era la primera... No, eran... Déjeme ahora... Pero son mejores. No es mejor. Sí, son mejores. Porque Navarra, le estoy diciendo que no es mejor. Que sí, yo le digo que sí es mejor. Bueno, luego me responde. Le he dado los datos. No, que es que yo le voy a dar los otros. Yo no, los del SEPE, los del Estado. No, es que yo le puedo decir la encuesta de población. No haga como hizo el señor. No haga como el señor Esparza, que podemos estar 5 minutos gritando y no hablar ninguno de los dos, porque yo también puedo gritar, también puedo interrumpir, también puedo hablar a la vez que usted. No me repita los datos del señor Esparza. Bueno, vamos a ver. Pongo los datos sobre la mesa y luego dé usted sus datos. Escuche un momento. Dé usted los datos en 30 segundos y usted tendrá su turno y después escuchamos al señor Martínez. Y voy a acabar el argumento de lo que iba a decir.
En primer lugar, Navarra, de la primera comunidad en tasa de paro, la tercera. En segundo lugar, la EPA del último trimestre, la peor comunidad, Navarra. En tercer lugar, cuando comparamos los datos con el mismo número de crecimiento económico, Navarra está dando marcha atrás como el cangrejo. Por tanto, datos peores. Datos peores. No, trilerismo no, datos peores. Y ahora acabo. A mí me hace mucha gracia que cuando ustedes no son gobierno, se acusa al gobierno de Navarra, cuando gobernábamos nosotros, de la temporalidad, de la falta de oportunidades para las mujeres, de la desigualdad. Ahora, cuando gobiernan ustedes y la precariedad laboral sigue siendo ingente, las desigualdades de la mujer son manifiestas, el paro en la mujer es un drama, el paro juvenil es un drama, entonces la reforma laboral de España. Oiga, no tengan tanta cara, no tengan tanta cara. Ustedes no han resuelto un solo problema laboral de esta comunidad. No. Trilerismo con los datos es lo que hace usted. Le voy a dar los datos. No es la tercera, es la segunda. En tasa de paro, Navarra el 10% y el 9,97 la CAF, la segunda. A 3 centésimas de la CAF en tasa de paro más baja. Y repito, datos SEPES, medias anuales, 24% bajadas 2015 en paro registrado, mayor que en el Estado la bajada. Y el desempleo en paro registrado femenino y joven baja más que la media que el dato general. Son datos del Estado, datos EPES, datos de paro registrado. Lo suyo, lo que hizo ayer el señor Esparza, que es comparar en datos EPA un segundo trimestre de un año con el cuarto de otro, eso sí que no tiene ningún rigor estadístico y eso es trilerismo estadístico. Y reforma claro, no mejoran precariedad. Ayúdenos a derogar la reforma laboral. Ayúdenos con su voto a derogar la reforma laboral. No la valen. No, es que la reforma laboral es el Congreso de los Diputados. Y ustedes, señor Martínez, ni ustedes, ni el señor Sánchez de ahí sigue la reforma laboral. Quiero decir que ni ustedes ni el Partido Socialista la han derogado. Claro. Pero que ustedes también tienen representación en Madrid y gobiernan con el señor Sánchez y no han derogado nada. Perdón. Sí, Izquierda Unida tiene representación en Madrid. En el gobierno de España no estamos. Hombre, el que no está soy yo. En el gobierno de España el turno para Guero Abay. Bueno, yo en primer lugar quería decir también que este gobierno, ni este gobierno, ni las 4 fuerzas que le apoyan, nos conformamos con los buenos datos que hemos conseguido en cuanto a empleo, que vamos a seguir profundizando en esa línea. Y cuando desde la oposición oigo que este gobierno ha fracasado porque no ha hecho nada, no ha conseguido objetivos, pues hombre, yo pongo encima de la mesa los objetivos consensuados con la CEN, los empresarios de Navarra, con comisiones obreras, con la UGT y con las empresas de la economía social. Y tenemos objetivos que se habían puesto encima de la mesa pues tan claros, los acaba de mencionar el señor Nuin, como disminuir la tasa de paro hasta el 10%, objetivo cumplido ya, y los planes eran hasta 2020. Es decir, hemos bajado... ¿Y la letra pequeña? Hemos bajado... ¿Del empleo? Es que claro, es que es importante. Es que cuando hablamos de los datos globales... Yo he dejado que hablen ustedes, si no le importa. No, ahora, vamos a ver, si hablamos de la letra pequeña, hablemos de las traiciones que ha hecho el Partido Socialista a la ciudadanía navarra, entregando siempre el gobierno a la derecha, que no es letra pequeña, es letra gorda. Déjeme seguir. 10.000 personas... Cuando no hay justificación, ¿no? Me parece poca justificación aquí metemos... que ustedes que defendían siempre el cambio gobernaron con la derecha y permitieron que la derecha gobernara. En fin. Desempleo, descenso de 10.000 personas. La EPA dice que ha descendido en 11.000 y la SEPE en 10.612, es decir, el 24%. Otro de los objetivos consensuados con las organizaciones que ha hablado, comisiones, UGT, la CEN y la CEPES, disminución del 30% del paro de larga duración. Objetivo logrado. Según el registro ha bajado un 30% exacto y según la EPA un 35,3%. Y podemos seguir así. Y no negamos la realidad de que sigue habiendo problemas por muchísimos motivos, la crisis, las decisiones que se tomaron ante la crisis, la reforma laboral que ustedes han sido incapaces de derogar, etcétera, etcétera. Pero seguimos comprometidos con mejorar todos estos datos. Ustedes son críticos, nosotros mucho más, porque creemos que podemos hacerlo, que debemos hacerlo y que es una necesidad hacerlo. A ustedes solo les importa ahora cuando están en la oposición. Y por cierto, que UPN me hable del tren, del canal, en fin, el tren que UPN había prometido que el tren iba a estar en Navarra ya hace... Pero si ayer lleva años parando el tren, y han parado también la segunda fase del canal, la ampliación de la primera fase del canal. Para el que se está buscando la mejor solución, sí, de acuerdo, la parálisis. De acuerdo además con el gobierno del Estado, como nos corresponde, y para el que se está buscando la mejor solución. No como ustedes que decían, haremos el tren, traeremos el tren,
canal a cielo abierto, independientemente de cuánto coste, si no han querido de cuánto ni licitar cueste y las cuánto obras. tengan que pagar los agricultores. Pero se han puesto todas las trabas posibles al gobierno de España para que haga un tren. Eso sí, en el País Vasco que se haga el tren. En el País Vasco sí, pero en Navarra no. En el poder. Señora Medina, y hacemos un alto en el camino. Yo quería decirle al señor Martínez, que nos dice que solamente nos importa el empleo cuando estamos en la oposición, nos importa en la oposición y en el gobierno. Y lo hemos demostrado, Perdone, mire, el primer grupo parlamentario que pidió un plan de igualdad laboral en el Parlamento fue el Partido Socialista de Navarra. En el 2015, octubre o noviembre del 2015, ¿sabe lo que ha hecho el gobierno de Navarra respecto a ese plan de igualdad laboral? Cero plan de igualdad laboral. El gobierno de España, desde el minuto 1, se ha reunido con los agentes sociales y las empresas. ¿Cuántas veces se ha reunido la presidenta? ¿Cuántas veces ha reunido la presidenta como presidenta del diálogo social esta legislatura? ¿Cuántas veces? El presidente del gobierno de España se reunió en el primer mes que estuvo de presidente, se reunió con todos los agentes sociales. Y se está trabajando en la reforma de la reforma laboral. Por supuesto que se está trabajando. Y se está trabajando en ese marco del diálogo social. Pero ha tenido que dimitir porque ha sido incapaz de negociar unos presupuestos. Nosotros, con todos los problemas que hemos tenido, 4 años, 4 presupuestos, porque somos capaces de acordar. Yo creo que sí que vamos a estar... Yo creo que han sido de patada al balón y que tenemos que reformar al mes de aprobarse. Yo creo que en lo que sí que vamos a estar de acuerdo es que al Partido Socialista, cuando gobierna, el paro le preocupa mucho porque no hace más que crearlo. Eso es verdad y lo hemos visto cada vez que ha tenido la oportunidad de gobernar España. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino y enseguida vamos a terminar con el plan de empleo. Y abriremos también, se acerca el día 8 de marzo, vamos a hablar mucho también de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Enseguida volvemos. Se acerca el Día Internacional de la Mujer y de nuevo miramos a los datos que evidencian que las diferencias continúan. Comisiones Obreras ha presentado un informe que muestra que la brecha salarial en Navarra es la segunda más alta del país. Refleja que las mujeres cobran un 28% menos que los hombres. Vera Villafranca nos desgrana los datos en su informe. No es que cobremos menos así como tal, pero sí cobramos menos. Lo que ocurre es que hay muchas circunstancias que hacen que las mujeres tengamos ingresos muy por debajo de los que perciben los hombres. Somos las que más nos reducimos las jornadas, las que tenemos más contratos a tiempo parcial, las que más sufrimos el desempleo y las que menos accedemos a los puestos de dirección. Así que para equiparar lo que las mujeres ganamos a lo que ganan los hombres, nuestros sueldos tendrían que crecer un 28%. Y la brecha salarial en Navarra, la segunda más alta de todo el país, lejos de mejorar, empeora en algunas cuestiones. Así lo indica un informe de Comisiones Obreras en Navarra que alerta de las consecuencias que esto tendrá después también en nuestras pensiones. Las mujeres navarras cobran 8.552 euros menos al año que los hombres. La brecha de género en Navarra es cada vez mayor y pasa de ser la tercera comunidad en la lista a la segunda. Se debe sobre todo a que 7 de cada 10 contratos parciales son femeninos. El paro en las mujeres es casi 2 puntos mayor que en los hombres. Mientras que los hombres trabajan a jornada parcial en un 6,7%, las mujeres, y esto va creciendo, lo hacemos en un 27,55%. Y cada vez son más las mujeres que sufren la doble precariedad, contratos parciales y temporales, algo que, advierte Comisiones Obreras, se cronifica a lo largo de la vida de las mujeres y acaba afectando en las pensiones. Pues la brecha salarial, la brecha en precariedad y la brecha en parcialidad se van perpetuando en el acceso y a lo largo de la vida de la mujer e incluso llega en el momento de la jubilación donde se ensancha. Si la pensión media en Navarra para los hombres es de 1.377, las mujeres pensionistas cobran 542 euros menos, es decir, un 40% menos que los hombres. Por eso el sindicato asegura que es necesaria una ley de igualdad retributiva. Y esto solamente se consigue con una clara definición de trabajo de igual valor y con una valoración no sexista ni de la clasificación, ni de las categorías, ni de los puestos de trabajo. Para nosotras, romper la brecha salarial es una cuestión de justicia social.
Comisiones Obreras propone que los planes de igualdad sean obligatorios en todas las empresas y que se lleven a cabo auditorías salariales. Y es que aún es muy bajo el porcentaje de empresas que tienen esos planes de empleo. Otra solución, las auditorías salariales, que podrían ser pronto una realidad. El gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros vía decreto ley que todas las empresas, da igual el tamaño, estén obligadas a llevar un registro de sueldos por sexos. Si es más del 25% la diferencia, se considerará una discriminación salarial. En Navarra, próximamente, en el mes de marzo, también va a aprobarse una ley de igualdad que intenta abordar estas realidades, pero ¿servirá para que se note en la práctica o las leyes se quedarán en papel mojado? Abrimos debate. Pues sí, Navarra es la segunda comunidad por detrás de Asturias con mayor brecha salarial entre hombres y mujeres. Parece que no, pero los datos están ahí y desde luego es como para hacérnoslo mirar todos, desde las empresas, desde las instituciones, la sociedad en general. ¿Por qué? ¿Por qué cobran menos las mujeres que los hombres, Nuria? Bueno, pues yo creo que hay muchos factores, ¿no?, que influyen. Sin duda, bueno, lo que se llama la segregación vertical y la segregación horizontal, ¿no? Por una parte, las mujeres estamos más representadas en aquellos sectores que están peor pagados, ¿no?, como puede ser todo el tema de los cuidados, ámbito de, pues, educativo, ámbito sanitario, ¿no?, discapacidad, etcétera, etcétera. Y luego también hay otra cuestión, es que las mujeres estamos, no sé si se ha dicho los datos, pero nosotras estamos con trabajos a jornada parcial, un 27,5% de las mujeres están a jornada parcial y un 6,07% de los hombres están a jornada parcial, ¿no? Y además tenemos contratos mucho más cortos, ¿no? Todo esto suma para que nosotros tengamos mucho menor sueldo. Y luego hay un tema muy claro, ¿no?, que es que las mujeres nos hemos incorporado al ámbito laboral, al trabajo laboral, ¿no?, fuera de casa, pero los hombres todavía no se han incorporado suficientemente al trabajo dentro del hogar. Por lo tanto, las mujeres en muchas ocasiones, cuando somos madres, tenemos que renunciar a nuestra carrera profesional, no llegando a ocupar puestos bien remunerados, ¿no?, al techo de cristal que se le llama, ¿no?, de dirección o puestos pues mucho mejor pagados, ¿no? Y todo esto, yo suelo dar un dato que nos decía, es que solo el 55% de las mujeres vuelven a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que lo tenían después de ser madres, o sea, un 45% o tienen que reducir jornada o se les baja la categoría para tener menos responsabilidades para poder hacer también el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados. Por lo tanto, todo esto es un suma y sigue. ¿Qué pasa? Que yo creo que con todos estos datos debemos abordar de manera seria, primero, lo decía la representante de Comisiones Obreras ahora también, ¿no? Debemos empezar a valorar por igual todos los trabajos. No puede ser que un educador o educadora en un piso de menores cobre 900 o 1.000 euros si es que llega. Y por otra parte, en la industria, que es empresa privada también, oye, y los convenios están como están, pero no puede ser que, por ejemplo, en una empresa automovilística o del sector se cobre los salarios que se está cobrando cuando además las mujeres estamos menos representadas. Habrá que empezar a valorar el trabajo del educador o educadora en las mismas condiciones que a nivel industrial. Y yo creo que eso ahí el Gobierno de Navarra tiene una responsabilidad para dar ejemplo en la administración. Se decía también la transparencia en los salarios. Los salarios base muchas veces no encontramos la diferencia. ¿Pero esto tiene que quedar únicamente en la responsabilidad de un ejecutivo? Bueno, a ver... ¿De quién es la responsabilidad realmente? Yo creo que la responsabilidad es un poco de todos y de todas, pero sobre todo seguramente de todos. Y es la responsabilidad, pues, de una estructura económica que tenemos diseñada así, que nos ha llegado así. Yo sí quiero decir, compartiendo los datos de Comisiones Obreras, que presentaba ayer Comisiones Obreras, y diciendo que efectivamente son reales, yo creo que es importante decir, no sé, que en el Parlamento de Navarra una mujer portavoz cobra exactamente lo mismo que un hombre portavoz, una funcionaria del nivel A cobra lo mismo que un funcionario del nivel... Pero ahí no está el problema, Koldo.
ahí no está el problema está en los complementos, no en el Parlamento, sí, perdona que te corte, no en los complementos, en el Parlamento, por ejemplo, no, pero te cedo la voz. Continúe. Te cedo la voz. No nos tenemos que fijar solo en el salario, no, si sigue, no me dejas, pero creo que debemos ser claros. Si no me dejas hablar, Nuria, no me puedo fijar en nada y decir amén a todo lo que tú dices. Desde luego no es mi forma de trabajar, ni de pensar, ni de actuar. No, señor Martínez, pero eso que usted está diciendo también ocurre en esta casa. Aquí un redactor cobra lo mismo que una redactora. Entonces, ¿dónde está esa brecha salarial? Esa es la clave del asunto. En la estructura económica, es decir, tenemos un sector industrial que en Navarra es muy potente, que es un sector masculinizado, en el que trabajan fundamentalmente hombres y que tienen unos convenios mejores que otras empresas más feminizadas que tienen convenios peores y que son sectores en los que trabajan fundamentalmente mujeres. Tenemos la industria del automóvil por un lado, donde se cobra más, y tenemos la industria agroalimentaria, donde se cobra menos. Tenemos el sector del cuidado, es decir, personas que se dedican a cuidar a nuestros mayores y a nuestras personas mayores, que es un sector muy feminizado y que cobran menos que hombres que trabajan en otros temas. Y este es un trabajo fundamental. Y luego también quiero decir otra cosa, que gracias a las políticas activas de empleo de este gobierno, el paro femenino ha disminuido en los últimos años más que el masculino proporcionalmente en nuestra comunidad. Pero podría seguir de muchas cosas si no me interrumpieran cada vez que abro la boca. Pero que la interrupción a veces es sana, hombre. Vale, pues claro, que si no me sueltan aquí con unas peroratas que desconectamos. No, tiene el turno el señor Nuin. Vale. Bueno, probablemente haya dos grandes grupos de razones, o dos grandes categorías de explicaciones, no razones porque no son razones, porque no son aceptables, pero explicaciones de lo que está pasando. Uno, todo lo que tiene que ver con esa estructura y esa realidad todavía muy patriarcal, muy machista, muy discriminatoria de la sociedad, y que se ve pues en que el 70% de los contratos parciales son mujeres. ¿Por qué? Porque se siguen dedicando a las tareas familiares, al cuidado, a los cuidados, mucho más que los hombres. Y esto es del modelo cultural todavía que existe. Y ahí se puede hacer, aparte se puede hacer mucho a nivel también normativo, de exigencias, de cambio de valores, de cultura, etcétera. Y ahí luego, como decía Koldo, hay otro segundo gran bloque de elementos que justifica esto, y es la estructura económica. La industria en Navarra. ¿Qué porcentaje de mujeres trabaja en Volkswagen? ¿Qué porcentaje de mujeres trabaja en la industria del metal? Voy a hablar de memoria, creo que está en el 7%. Y son los convenios y los sueldos más altos. El tema no es tanto, porque sería un tema de inspección de trabajo, que en una empresa privada o pública, un hombre y una mujer que hacen el mismo trabajo tengan sueldos diferentes. Pero eso sería de inspección, eso es una ilegalidad y punto. No, es esto. Estos son estos dos elementos. Con el tema de industria, claro, también hay quien puede decir, oiga, estos son empresas privadas. Su política de contratación, que haga lo que quieran. Si quieren contratar a un 93% de hombres, pues es su... Y nosotros decimos que no. Que aunque sea en mercado privado y cuando sea economía privada, también hay que intervenir aquí. Y no puede ser. ¿De verdad que no hay mujeres preparadas y capacitadas en Navarra y que tengan voluntad de estar en la cadena de producción de Volkswagen, solo el 5%, el 7% que estén? Hombre, eso yo no me lo creo ni creo que sea entendible. Pues mira, apenas el 11% del empleo fijo de Volkswagen en Navarra está ocupado por mujeres. Y creo que el conjunto del sector industrial es más bajo todavía. Entonces, bueno, puede haber propuestas diferentes. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que estamos diciendo últimamente, desde izquierda a izquierda, es que tenemos que conseguir que en la intermediación laboral en Navarra, el Servicio Navarro de Empleo actúe más. Tiene un 2% de intermediación. Cada 100 contratos que se firman en Navarra se intermedian a través del Servicio Navarro de Empleo, 2. Si Volkswagen o el sector del metal industrial, y termino, intermediase a través del Servicio Navarro de Empleo, pues el 50% de su contratación, seguro que había más mujeres contratadas, porque el Servicio Navarro de Empleo tendría que velar por la igualdad. Bueno, pues poner mecanismos para que eso suba, esa intermediación pública en la contratación, y ya veríamos qué mecanismos se pueden poner, pero los hay, pues podría ser un intento de actuar sobre esta realidad. Señor Sayas, turno para... yo estoy de acuerdo en dos cosas y también creo que se puede hacer más de lo que se está haciendo. En primer lugar, yo estoy de acuerdo en que tiene que ver con la estructura productiva, con la estructura económica de nuestra comunidad y con el resto de España. Evidentemente hay sectores donde los sueldos son mayores que en otros sectores y pasa que en esos sectores donde los sueldos son mayores hay mayoritariamente hombres trabajando. Eso es así.
Pero también es verdad lo otro, y lo otro es que los hombres no nos hemos incorporado suficientemente a la responsabilidad familiar. Y esas responsabilidades familiares, tanto del cuidado de hijos, como del cuidado de padres, como del cuidado del hogar, sigue recayendo fundamentalmente en las mujeres. Y eso hace que sus jornadas sean más parciales, que sus salarios, que sus oportunidades de crecimiento profesional sean menores, y sigue habiendo en la sociedad también techos de cristal. Porque cuando nos preguntamos por qué en sectores donde las mujeres tienen un peso importante, como es el sector agroalimentario, cuando analizamos las direcciones de esas empresas agroalimentarias, no vemos muchas mujeres en las direcciones. Las vemos entre los operarios, pero no los vemos en los puestos de dirección. Y eso es un salto que también tiene mucho que ver con las retribuciones. Evidentemente en Navarra ese peso es poco, porque el conjunto directivo de las empresas navarras no son muchos puestos, pero que cuando eso lo analizamos a nivel de España, eso sí que tiene que ver, porque hay muchos puestos directivos donde la mujer tiene muy poca presencia. Y acabo con una cosa. Yo creo que dentro de lo que ha sido el devenir no digo que sea una responsabilidad de este gobierno, porque esto es un tema que viene de muchos años atrás, pero sí que es cierto también que parecía que el gobierno del cambio iba a resolver los problemas de la igualdad y que no nos hemos encontrado con eso, que nos hemos encontrado con que la temporalidad sigue siendo muy alta, con que reforma laboral y sus políticas, la falta de consenso con los sindicatos, la falta de acuerdo, la falta de planes estratégicos, la falta de interlocución con las empresas, claro, la falta de ayudas y de subvenciones que favorezcan a la mujer, muchas cosas. Señora Medina, le doy la palabra, pero ustedes van a tener que votar más pronto que tarde la nueva ley de igualdad. ¿Podemos tener la sociedad navarra confianza en esa ley de igualdad o va a ser todo papel mojado? Bueno, yo creo que la ley de igualdad establece establece un marco que a nosotros nos gusta, más allá de que podamos introducir algunas mejoras, pero el marco que plantea la ley nos gusta. Ahora bien, hace falta la voluntad del gobierno que esté para desarrollarla, evidentemente, ¿no? Nosotros creemos que, decía el señor Nuin, pues que hay que hacer mecanismos, que hay que establecer mecanismos para que haya más mujeres en aquellos sectores donde están menos representadas, pero a la par, estoy de acuerdo completamente, pero a la par también como gobierno, debemos poner todos los mecanismos para que los sectores en los que las mujeres están más representadas se valoren más. Y eso sí que yo creo que desde el gobierno se puede hacer cosas, ¿no? Decíamos, las empresas privadas es más complicado. Bueno, desde el gobierno sí. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues en las licitaciones que saca el gobierno de Navarra, hay que mejorar los convenios que están. Por ejemplo, en el ámbito social es que no hay ni convenio. Nosotros hemos estado defendiendo nunca ha habido, es verdad. Hemos estado defendiendo toda la legislatura que se llegue a un convenio y que el gobierno se comprometa a sacar ese dinero en las licitaciones. Creemos también que se debe avanzar, como lo hemos hecho también hace poco en el Parlamento, con el tema de los permisos de paternidad, donde el gobierno de Navarra tiene competencias en la función pública. Por lo tanto, nosotros planteamos ampliar esos permisos de paternidad para aumentar y avanzar en la corresponsabilidad. Yo creo que los gobiernos sí pueden hacer cosas. Evidentemente, hay que ir a un cambio educativo y a un cambio de estructura social, pero eso es mucho más lento. Si esperamos a eso, no vamos a llegar nunca, ¿no? Eso hay que ir muy poco a poco. En tanto y cuanto se hace ese cambio de modelo social, hay que ir también poniendo medidas que solucionen los problemas que actualmente tenemos, y uno de estos es el de la corresponsabilidad. Nos quedan 2 minutos, así que si quieren intervenir los 4, brevemente. Yo totalmente de acuerdo con la corresponsabilidad. La propuesta del Partido Socialista, a mí respecto a los permisos de paternidad y maternidad en la función pública, me parece muy bien, pero el Gobierno de España podía haberlo hecho para todos los trabajadores. El Gobierno de España lo lleva, si me deja terminar, señora Medina, me deja terminar, para todos los trabajadores, porque si no están ustedes generando una mayor brecha entre la calidad de empleo de los funcionarios públicos y del resto de trabajadores y trabajadoras. 2 cosas. Este Gobierno está impulsando, por ejemplo, está promocionando que las mujeres entren en las carreras de ciencias, porque hasta hace muy poco la mayoría de mujeres entraban en carreras de letras que son también feminizadas y que son peor pagadas y menos reconocidas. Y sí, corresponsabilidad. Esto no lo consigue un gobierno en 4 años ni en 12. Es un trabajo lento, constante y persistente por el que desde luego Geroa Bai apuesta.
Yo que soy partidario de las leyes de igualdad, porque también creo que en el ámbito normativo hay que apostar por esto, pero también creo que muchas veces esas leyes se quedan en papel mojado y que son humo, porque no dejan de ser este tipo de cuestiones, pues brindis al sol, artículos vacíos y muy difíciles de implantar. Yo creo que para hacer política de verdad lo que hace falta es llegar a acuerdos, lo que hace falta es utilizar lo que decía la señora Medina, pues las licitaciones del gobierno para reforzar algunos sectores. Es también importante que en las ayudas públicas que sean desde el gobierno, que es mucho dinero al año, se exija unas contraprestaciones en este tipo de materias, y creo que con políticas se puede avanzar a veces más que con leyes. Señor Nuin. No, me voy a desarrollar una idea que acaba de decir el señor Sayas. Con las ayudas públicas se pueden hacer muchas cosas. Una propuesta muy concreta. Condicionar ayudas a las empresas y beneficios fiscales a las empresas a que su política de contratación sea a través del Servicio Navarro de Empleo, por lo menos en un porcentaje determinado, para asegurar la igualdad en la contratación. Así, igual subimos el 11% de contratación de mujeres en la industria. Es una propuesta muy concreta y nosotros creemos que hay que trabajar para desarrollarla y llevarla a cabo. Muy bien, muchísimas gracias a los cuatro, Nuria Medina, Sergio Sayas, Koldo Martínez, José Miguel Nuin. Gracias también a todos ustedes. El próximo miércoles es 8 de marzo y realizaremos un programa monográfico con motivo del Día Internacional de la Mujer. Les esperamos. Muy buenas noches. Cambiamos de coche, pero no nos convenció la valoración del que entregábamos. Nos comentaron unos amigos que en Safety Car valorarían nuestro coche sin compromiso. La verdad, fue todo muy rápido y cómodo, y lo mejor de todo fue que nos pagaron más. Sin duda, acertamos con Safety Car.